Hola, buenos días todavía. Bueno, efectivamente lo que vengo hoy día a hablar un poco es un barrido de las terapias biológicas que usamos en colitis ulcerosa para tener una orientación de cuáles son las con las que contamos en la actualidad y, por otro lado, cuándo es adecuado utilizar cada una de ellas. Solo a modo de introducción, bueno, la colitis ulcerosa es un subtipo de enfermedad inflamatoria conjunto con la enfermedad de Crohn. Su gran característica es que compromete siempre la mucosa rectal y se va extendiendo en forma ascendente hacia el colon proximal. Y la terapia actual o la estrategia tradicional de tratamiento que tenemos actualmente es iniciar con aminosalicilato, luego en caso de crisis agregar corticoides para luego pasar al uso de tiopurínico, luego los anti-TNF y otras terapias que podemos ir usando en mayor o menor medida dependiendo de cada paciente. Todo esto lo vamos a ir determinando según la extensión de la enfermedad, la severidad del caso de cada paciente, qué terapia está usando en forma actual o concomitante y la historia de terapias previas que haya ido recibiendo el paciente en la historia de su vida. Actualmente las terapias biológicas que están aprobadas para colitis ulcerosa son el infliximab, adalimumab, golimumab y vedolizumab. Todos ellos son de estructura IgG1 quimérico, el infliximab, y los otros tres son humanizados. Los primeros tres son anti-TNF, vedolizumab es una antiintegrina, anti-alfa-4 beta-7. Les dejo nada más a modo para que tengan las dosis de inducción, las dosis de mantención, y todos han demostrado una mejor respuesta, tanto clínica como en algunas veces curación mucosa, tanto en inducción como en mantención de terapia versus placebo. Actualmente, por la ley Ricarte-Soto, nosotros solo contamos con los primeros tres. Vedolizumab no lo tenemos en Chile como disponible para el tratamiento de estas enfermedades. Estos son un poco los targets terapéuticos de las drogas que están actualmente en uso, los anti-TNF, que podemos ver al lado derecho. Acá está vedolizumab, que a pesar de no contar en Chile, lo que hace básicamente es impedir que el leucocito migre a través de la pared endotelial. Los anti-TNF actúan a nivel de la pared del leucocito, tratando en el fondo de bloquear la activación del TNF y la cascada inflamatoria. Y esto, a pesar de no ser un biológico, son lo que se vienen un poco, las moléculas pequeñas, que tenemos tofacitinib, que está aprobado recientemente por la FDA, y básicamente es un poco lo mismo. A través de la vía de las JAK-STAT va a ir a bloquear a nivel de la transcripción genética, la cascada inflamatoria. Esto es lo que se viene. Un poco todas las vías que están siendo estudiadas actualmente, ven que aumenta bastante el espectro y probablemente vendrán muchísimas más vías porque la verdad es que todavía es una enfermedad que no tenemos controlada. Entonces, de los anti-TNF, volviendo un poco a la misma figura, nos centramos acá. Esta es la vía de acción, bloquea el receptor a nivel del TNF y bloquea con esto la transcripción genética, logrando finalmente interrumpir la señalización intracelular, bloquea la producción de interleuquinas, la migración leucocitaria, la expresión de moléculas de adhesión y con esto la activación de los neutrófilos y la síntesis de prostaglandina. Entonces, ¿qué anti-TNF podemos usar en colitis ulcerosa y cuándo usarlo? Básicamente, como les contaba, nosotros en Chile contamos con infliximab, adalimumab, golimumab. Las indicaciones como tales, infliximab se puede usar en la crisis córtico-refractaria, que es aquella que definimos como el paciente llega con una crisis severa y no responde a tratamiento con esteroides, ya sea con hidrocortisona o metilprednisolona en dosis máxima endovenosa, por 3 a 5 días. Esa respuesta la medimos con distintos scores. La segunda indicación es colitis ulcerosa córtico-dependiente que se comporta refractaria a la terapia inmunosupresora. Es decir, córtico-dependiente, un paciente que una vez que vamos en descenso en la terapia esteroidal, después de los 15 miligramos, presenta una reactivación de su enfermedad, o un paciente que dentro de los primeros 3 meses de suspendida la terapia esteroidal se reactiva su enfermedad. Esos dos pacientes tienen indicación de iniciar tiopurínico. Si es que al 6º mes de uso de tiopurínicos el paciente no tiene remisión, estamos hablando de un paciente que es inmunorefractario y tiene indicación de usar biológico. Y la tercera gran indicación son las manifestaciones extraintestinales. Como ven, son similares, la única diferencia es que adalimumab y golimumab no se usan en crisis severa córtico-refractaria.
¿Qué es lo que podemos hacer en Chile? Solo eso, ya que la ley Ricardo Soto no nos permite usar infliximab en la corticodependiente ni en las manifestaciones intraintestinales, lo mismo en adalimumab o golimumab, salvo que las manifestaciones intraintestinales sean, por ejemplo, articulares y el reumatólogo pueda usar el biológico, pero por esa vía, no como indicación desde el punto de vista gastroenterológico. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar al paciente por objetivos, hay que ir planteando ese objetivo, hay que evaluar la enfermedad, ver cuál es la severidad, cuál es el riesgo que tiene el paciente de progresión. Hay algunos marcadores que nos indican que un paciente va a ser de un curso más agresivo, pacientes jóvenes, pacientes que se presentan con crisis severas al inicio, y con esto ir seleccionando la terapia y planteándose objetivos con esta terapia, estableciéndose plazos que son determinados para ir diciendo, ok, hasta aquí llegamos, tenemos que pasar al siguiente escalón. Y con esto, los objetivos que nos vamos a ir planteando van a ser clínicos, en el fondo un paciente que esperamos que no tenga síntomas, esto lo vamos a ir viendo según cuestionarios de vida. La verdad es que este es el primer gran objetivo que se ha planteado históricamente. Con el tiempo se han ido agregando otros objetivos como son la curación mucosa, esto lo evaluamos con índices endoscópicos U6 y Mayo. U6 ha demostrado tener una mejor concordancia con la efectiva actividad y más concordancia también interobservador que Mayo, y también está el objetivo histológico. Les pongo que es controversial, dado que a pesar de que hay dos índices que se usan bastante, que son el GBOES y el de Robarts, que son bastante buenos y prometen bastante, no se ha logrado poner un objetivo claro para definir qué es inflamación leve, moderada, severa, ya que es difícil contar cuántos leucocitos podemos encontrar en una placa y es bastante arbitrario y depende del observador. Pero prometen bastante y la verdad es que también está siendo un target terapéutico para nosotros. Y por último, los biomarcadores, que en colitis ulcerosa son fundamentales. Nosotros usamos la calprotectina bastante, es una proteína de liberación de los neutrófilos cuando la mucosa del intestino está inflamada, por decirlo de alguna manera, y nos indica, para evitar un poco el control endoscópico todo el tiempo, cuán inflamado, cuánta respuesta está teniendo el paciente a la terapia que estamos indicando. Los valores que estamos buscando actualmente van entre 100 y 250, no se han puesto muy de acuerdo. Pero un concepto que es fundamental, que hay que tener siempre en ojo, que el paciente tiene que tener un manejo multidisciplinario, con psicólogo, de la mano con el coloproctólogo, nutriólogo, nutricionista, la enfermedad inflamatoria también es fundamental. Entonces, en este tratamiento por objetivo, partimos la terapia del paciente, logramos nuestro objetivo, se nos van presentando distintas situaciones, con lo cual vamos a ir ajustando el tratamiento, nuevamente logrando nuestros objetivos, y una vez logrados todos nuestros objetivos, tenemos que continuar la monitorización de los pacientes. Los monitorizamos con encuestas de calidad de vida, colonoscopía, como les mencionaba, la calprotectina, y van apareciendo estas nuevas cosas, viendo al paciente cómo se va desarrollando en los casos de los niños adolescentes, si van creciendo o no, si se van presentando cuadros de inflamación a nivel de la piel, eritema nodoso, a nivel ocular, uveitis. Vamos controlando, como les decía, con la calprotectina y la PCR, que no siempre es un buen indicador. Hay pacientes que no elevan PCR a pesar de estar con actividad inflamatoria. Y con esto vamos guiando nuestra terapia, y la idea, un punto fundamental, es tener en cuenta que no se debe retrasar el inicio de la terapia biológica. Está demostrado que los pacientes que tienen indicación de biológico y se inicia precozmente tienen mejores resultados. No dilatar a los pacientes tapando con corticoides un poco la situación. Yo sé que en Chile no es tan fácil acceder a biológico, pero en la actualidad está siendo cada vez más accesible. Ahora, ¿qué hago si un paciente sospecho que está perdiendo respuesta al anti-TNF? La verdad, en esto entra el tema de los niveles plasmáticos. Son fundamentales, nos permite ver que en el fondo si estamos logrando o no estamos logrando respuesta en el paciente. Si tenemos niveles plasmáticos que están positivos en un paciente que demuestra síntomas y nos está haciendo pensar que está perdiendo su respuesta, nos va a orientar a si hacemos o no hacemos colonoscopía, por ejemplo. Si en la colonoscopía vemos que está inflamado, tenemos que ajustar la terapia, probablemente cambiándonos de familia, porque el paciente tiene niveles elevados y no está respondiendo. Por otro lado, si tenemos niveles plasmáticos bajos, tenemos que ir a hacer la medición de anticuerpos, teniendo en consideración que los anticuerpos con niveles plasmáticos sobre 1 en general salen negativos, por una cosa de técnica, que no nos van a poder mostrar su presencia si hay fármaco circulante.
y con esto también nos van a guiar a si necesitamos ajustar la terapia o hacer cambio a otro tipo de anti-TNF. ¿Qué niveles buscamos? Bueno, son esos, no vale mucho la pena mencionarlos, pero básicamente en infliximab entre 3 y 5 en fase de mantención. Adalimumab podemos medir durante inducción buscando un target de 7 o más de 7 y en mantención entre 5 y 7. En golimumab, la verdad en Chile no tenemos medición de niveles, tampoco está tan validado los estudios que demuestran su utilidad. Si bien los autores de los primeros estudios demuestran que en inducción los niveles buscados serían mayores a 2.5 y en mantención mayor a 1.4. ¿Cuál es la importancia de esto? Se ha visto que niveles indetectables de infliximab aumentan la tasa de colectomía y a su vez al revés, se ha visto que niveles elevados de anti-TNF, ya tanto para adalimumab como infliximab, se asocian a mayor tasas de curación mucosa. ¿Qué factores tenemos que tener en consideración que impactan lo bien o mal que va a responder el paciente a la terapia biológica? La presencia de anticuerpos, obviamente nos van a bajar la biodisponibilidad del fármaco, el uso concomitante de inmunosupresores, ya que ellos nos van a ayudar a mejorar esta biodisponibilidad y disminuir la formación de anticuerpos. También el IMC, el género masculino, y algunos marcadores importantes son que el paciente al inicio tenga niveles de TNF elevados, ya que es un paciente que probablemente, entre comillas, va a consumir más el anti-TNF y probablemente va a requerir mayores dosis con este paciente. Lo mismo la albuminemia, que nos va a aumentar el clearance de la droga, y la PCR basal elevada, que también nos puede aumentar el clearance de la droga. Esos son factores importantes a considerar. Respecto del infliximab, hay un estudio que comparó infliximab en monoterapia, es decir, por sí solo, versus comboterapia con algún inmunosupresor, y se vio que la comboterapia, es decir, usarlo asociado a un inmunosupresor, es superior a usarlo por sí solo o azatioprina por sí sola. En cuanto a adalimumab y golimumab, ambos son bastante comparables, de uso subcutáneo. Las mayores diferencias están en la frecuencia de uso, adalimumab cada 2 semanas en mantención, golimumab cada 4 semanas en mantención, pero la verdad es que no existen estudios randomizados que comparen la superioridad de uno sobre el otro. Sin embargo, existe un metaanálisis del 2015 que nos orienta a que en inducción de remisión, infliximab sería superior a adalimumab y golimumab, razón por la cual también probablemente lo usamos en crisis corticorrefractaria. Pero teniendo en cuenta que son todos datos retrospectivos y no hay estudios uno a uno que los comparen. En cuanto a suspensión de terapia biológica, que es un tema que se nos da no bastante frecuente, pero sí aparece el paciente que ha estado por años en remisión y quiere ya empezar a tratar de suspender algunas terapias. La verdad acá lo primero es evaluar qué es lo que vamos a suspender, si el inmunosupresor o el biológico. Lo primero que nos planteamos es suspender el inmunosupresor, lo cual ojalá no se haga antes de 12 meses de uso de comboterapia, ya que se ha visto que antes de 12 meses el sistema inmune está un poco más activo y podría tener mayor formación de anticuerpos. Y ahí empezar a discutir las alternativas con el paciente, viendo si está inflamado o no, si el paciente está totalmente en remisión. Podríamos plantearnos, si es que tuviese niveles plasmáticos de anti-TNF bajos, podríamos suspender el anti-TNF, porque en el fondo está en remisión, con niveles bajos, no estamos teniendo un efecto directo del anti-TNF sobre el paciente, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que hay que mantener en seguimiento con calprotectina cada 3 meses y con colonoscopías cada 6 meses. Lo otro importante mencionar es que los pacientes que deciden suspender la terapia biológica, una vez que la suspendieron, si se reactivan, pueden volverse a iniciar la misma terapia biológica logrando hasta un 80% de respuesta, lo cual es bastante bueno, es una alternativa. Otros biológicos, bueno, el vedolizumab, como les contaba, no lo tenemos en Chile. Hay un estudio que se hizo recientemente el año pasado que mostraba que en cuanto a respuesta clínica, vedolizumab e infliximab no tienen diferencias en inducción de respuesta, pero sí vedolizumab tendría una mejor respuesta en pacientes con uso previo de anti-TNF. Y este otro estudio que todavía no ha sido publicado, pero ya está mostrando sus primeros resultados en los congresos, muestra que vedolizumab, al ser comparado con adalimumab, logra mayores tasas la mantención, lograría mayores tasas de remisión clínica, curación mucosa, no así remisión libre de esteroides y tampoco diferencias en cuanto a efectos adversos. Siempre considerando que como vedolizumab es de efecto solo a nivel intestinal, a diferencia de natalizumab, que el riesgo es que pase al sistema nervioso central, tiene menos riesgo de infecciones.
Y por último, las moléculas pequeñas. Básicamente tofacitinib, que es el que tenemos aprobado actualmente por la FDA, es un inhibidor JAK que va a bloquear básicamente JAK1 y JAK3, y con esto bloqueando distintas interleuquinas. Tiene una vía media corta, tiene un pic de concentración de 30 minutos, es de vía oral, rápida absorción, rápida eliminación, es una muy buena alternativa que se viene en los próximos años. Y los estudios Octave, que fueron 3, lo que mostraron básicamente remisión clínica, curación mucosa en la semana 8 y la semana 52, siendo superior a placebo. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta? Partimos diciendo que esta es la estrategia tradicional de tratamiento, pero tenemos que considerar que todo esto lo tenemos que ir haciendo de la mano con medición de biomarcadores como predictores de respuesta precoz del paciente. Tenemos que ingresar ya en los próximos años el uso de estas moléculas pequeñas como nuevas terapias, ya sea previo al uso anti-TNF o en forma concomitante. Probablemente todo orienta a que tofacitinib va a ir de la mano del uso de anti-TNF, como en el fondo en un paralelo de los inmunomoduladores. Y finalmente tenemos que empezar a considerar el retiro de las terapias. Antes esto era impensado, actualmente es una opción, siempre cauteloso y siempre considerando la opinión del paciente. Para cerrar, bueno, los biológicos ya más o menos 22 años han pasado desde la primera publicación. Cada año, yo diría que mes a mes van saliendo nuevas publicaciones, nuevas moléculas, nuevos targets moleculares, y esto, los más beneficiados son los pacientes. Todos aquellos pacientes que no están respondiendo a las terapias anti-TNF se ven beneficiados de estas nuevas oportunidades que se les están dando para evitar finalmente la colectomía y todas las complicaciones de la no respuesta a terapia. Y siempre tener en consideración que estas terapias tienen que ir de la mano de objetivos cada vez más estrictos. Tenemos que buscar finalmente ideal la curación histológica del paciente y con esto una calidad de vida que lo acerque lo más cercano a lo normal. Muchas gracias.